Muy buenos días desde Santo Domingo. Soy Elizabeth del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Estamos aquí reunidas y reunidos, creo, que hay hombres también en las personas que participan. Por el momento somos 13. Espero que algunas personas se conecten. No somos solo mujeres por el momento, creo. Y pues nada, esa es nuestra primera webconferencia sobre el tema de presupuesto sensible al género. Y hoy tenemos el placer de tener a Lorena, que nos va a presentar una especie de síntesis o análisis de lo que está pasando en la región de América Latina y el Caribe en este tema, ¿no? Bueno, entonces, como saben, Lorena también es tutora de algunos de los grupos, ya que tenemos dos moderadoras en este curso, Lorena y Margarita. Pero como Lorena trabaja en ONU Mujeres, está basada en Ecuador, pero es como experta o el punto de referencia sobre presupuesto sensible al género en toda la región, pues pensamos que sería muy interesante tener su presentación. Como saben, o no lo saben, porque es la primera vez que hacemos una webconferencia, tienen una barra, como una especie de menú en este programa de GoToWebinar. Entonces, dentro de las opciones, tienen una parte que dice questions en inglés. Entonces solamente le tienen que dar a la puntita, a la flecha, y se abre. Cuando llegan acá, pueden escribir sus comentarios, sus preguntas para Lorena. Natalia, que está con nosotras, que nos está dando apoyo aquí desde el centro, va a recoger todas estas preguntas y después de la presentación de Lorena, las va a presentar en la pantalla para que Lorena pueda responder. Al final también Margarita hará una pequeña síntesis de lo que hemos visto, relacionará esta presentación también con el curso, con el trabajo que están haciendo, y pensamos que más o menos dentro de una hora habremos terminado. Perdonen que empezamos un poquito más tarde, pero estábamos dando oportunidad a otras personas de conectarse. Bueno, pues como les decía, Lorena trabaja desde Ecuador, está conectada ahora con nosotras y pues les va a dar este panorama. Lorena, te dejo la palabra. No duden en poner sus comentarios o preguntas para tener esta sesión. La presentación debería de durar más o menos 30 minutos. Buenos días con todos y con todas. Para mí es un honor compartir con ustedes este espacio, la posibilidad de tener un curso en español de presupuestos con enfoque de género ha sido un deseo de ONU Mujeres y de muchas de las organizaciones que hemos trabajado en este tema durante varios años, así que es súper importante para nosotros tener este espacio y poco a poco ir mejorando el aprendizaje en la región sobre este tema. Para empezar, como mencionaba Elizabeth, ONU Mujeres ha tenido la oportunidad de trabajar en presupuestos con enfoque de género desde el inicio del año 2000 en varios países de la región. Y esta posibilidad de poder acompañar diferentes experiencias nos ha dado la posibilidad de identificar algunas lecciones aprendidas, de metodologías, aprendizajes, que si bien han sido sentados sobre la base de una experiencia a nivel país, nos han servido para ir construyendo desde lo aprendido y desde lo vivido experiencias que se replican en la región. Si es que miramos, por ejemplo, la evolución que han tenido los presupuestos con enfoque de género, vemos que en muchos de los países hay como una ruta
de aprendizaje y de implementación que tiene elementos comunes. Por un lado, la generación de información, de conocimiento y de masa crítica alrededor del tema. En algunos países, el tema de presupuestos con enfoque de género se ha trabajado ya desde hace varios años. En otros países está empezando, en algunos otros se está retomando. Y eso significa que continuamente necesitamos contar con datos más exactos de qué pasa con el presupuesto público y cómo éste responde a las necesidades de las mujeres y a su vez estar actualizadas sobre cómo funciona el sistema. Para quienes trabajamos en derechos de las mujeres, los sistemas de planificación y finanzas muchas veces nos resultan ajenos y poco comprensibles. Entonces, la necesidad de trabajar en este tema nos ha llevado y obligado muchas veces en conocer y desmenuzar los sistemas de planificación y presupuesto para poder identificar de mejor manera los espacios y los momentos en donde debemos incidir. Y dentro de esta generación de conocimiento vemos que uno de las fortalezas para la incidencia y la asistencia técnica en presupuestos con enfoque de género tiene que ver también con el segundo punto colocado sobre esta lámina, que tiene que ver con la identificación de asignaciones presupuestarias para la igualdad de género. Muchas veces cuando empezamos el trabajo en este tema y tenemos la oportunidad de reunirnos con ministros y ministras de finanzas, lo primero que nos dicen es cuánta es la asignación para la igualdad de género. Muchas veces hay el entendido de que todo el presupuesto público está asignado para las mujeres porque la mitad de la población es mujer. Entonces, esta primera lectura de cómo efectivamente está asignado el presupuesto y cómo responde a las necesidades de las mujeres, sabiendo que no todas las asignaciones presupuestarias se transforman en productos y servicios que beneficien a hombres y mujeres por igual, es un factor que realmente abre las puertas al momento de la incidencia. Y frente a esta constatación de la realidad de cómo está la asignación presupuestaria y cómo funcionan los sistemas, un siguiente momento de las experiencias ha sido la necesidad de modificar las normas y los instrumentos de planificación y presupuesto. Muchas veces hemos visto que las normas y los instrumentos no necesariamente ayudan a las instituciones a pensar en una asignación de recursos estratégica pensando en que respondan a las metas nacionales de desarrollo de una forma adecuada, que se orienten con una visión de optimizar los recursos y usarlos de la mejor manera para generar recursos. Y eso ha significado también aprovechar los momentos en donde se estén realizando, por ejemplo, modificaciones a nivel normativo, a nivel de instrumento o incluso en las mismas normas anuales del presupuesto. Al ser el presupuesto un ejercicio que se realiza año a año, cada año tenemos la oportunidad de hacer una mejora. Dentro de las experiencias, estos han sido momentos claves para ir incorporando poco a poco mecanismos que faciliten que el enfoque de género se incorpore en la planificación y el presupuesto. Y cómo a partir de estos pasos y logros conseguidos logramos aplicar instrumentos de presupuestos con enfoque de género para mejorar la calidad y la cantidad de asignaciones para la igualdad de género y derechos de las mujeres. Muchas veces el modificar los sistemas de planificación y presupuesto nos demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sin embargo, si no damos el seguimiento a que estos instrumentos se apliquen, es muy poco probable que consigamos resultados concretos en asignar recursos para un tema en específico. Y cada país ha identificado a partir de su contexto y las oportunidades que tienen en sus territorios, cuál ha sido el tema a profundizar. Por ejemplo, hemos tenido países en donde la aplicación de instrumentos de planificación y presupuesto con enfoque de género ha sido implementada como piloto, por ejemplo, en proyectos o en programas de erradicación de violencia contra las mujeres. Entonces, esto nos sirve para efectivamente ver cómo los instrumentos de planificación y presupuesto nos sirven para diseñar mejor un programa, hacer que la acción del gobierno sea más efectiva y que efectivamente los recursos se reorienten mejor. Y esto significa también poner en práctica
y visibilizar que efectivamente los presupuestos con enfoque de género ayudan a mejorar la gestión de gobierno. Y en base a este sistema mejorado, mejorar el seguimiento y la rendición de cuentas desde las mismas instituciones de gobierno como con la sociedad civil. Hemos tenido experiencias que les voy a contar algunas de ellas más adelante, en donde a partir de estas experiencias de presupuestos con enfoque de género, las organizaciones de sociedad civil encuentran una herramienta de incidencia muy potente. Muchas veces llegamos hasta, por ejemplo, lograr que se promulgue una ley o que se anuncie una política, pero luego cuando volvemos a ver después de varios años qué pasó con ese logro, lastimosamente muchas veces no hay resultados en concreto. Y eso pasa porque no se han asignado los recursos. Entonces, el contar desde la sociedad civil con herramientas como estas que permiten efectivamente ver qué pasa entre un compromiso político y la concreción de la política pública ayuda mucho a mejorar la incidencia y mejorar el control social y además a fortalecer la gestión de diferentes instituciones públicas. En varios países, por ejemplo, los parlamentos usan los presupuestos con enfoque de género para, por un lado, hacer la fiscalización al Poder Ejecutivo y también para mejorar el ejercicio de su rol como aprobadores y aprobadoras del presupuesto. Para quienes están en el Parlamento, la lectura del presupuesto es bastante compleja. Lastimosamente, muchas veces en los equipos de asesores y asesoras de parlamentarios no cuentan con personas que tengan un conocimiento de las finanzas públicas y cómo funciona. El hecho de que los presupuestos con enfoque de género faciliten la información y la gestión del presupuesto de una forma más orientada a resultados, por ejemplo, que sea de fácil acceso, hace también que a nivel del Parlamento esta información sea más entendible y que la discusión parlamentaria de la aprobación y revisión del presupuesto sea muchísimo más de contenido. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vemos el ciclo presupuestario. Muchas veces cuando estamos hablando de presupuestos con enfoque de género y queremos empezar una experiencia en un país, estamos pensando en que podemos empezar solamente cuando el presupuesto se inicia su formulación o cuando estamos en miras a elaborar una nueva estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, como les mencionaba, el ciclo de planificación y presupuesto de la política pública es periódico. Y dentro de cada etapa tenemos unos actores que intervienen, cada etapa tiene unos objetivos específicos y en cada momento podemos conseguir un resultado de presupuesto con enfoque de género. Por ejemplo, si es que hablamos de la formulación, es un momento en donde interviene principalmente el Ejecutivo. Entonces es importante, por ejemplo, retomar los objetivos, las metas, los compromisos que tiene el Estado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres para que esos sean considerados como prioridad al momento de asignar los recursos presupuestarios. Luego viene la aprobación. Entonces es importante que a nivel parlamentario exista la información respecto a los recursos que se asignan para la igualdad de género, qué resultados se esperan conseguir y qué instituciones a nivel sectorial van a ejecutar esos recursos. Al momento de la aprobación hay muchos países en donde también se realizan asambleas ciudadanas de lectura y análisis del presupuesto para ver desde la ciudadanía cómo efectivamente los recursos públicos están atendiendo las necesidades de la población. La ejecución es un momento muy importante y que lastimosamente muchas veces lo perdemos de vista. Y es clave porque durante la ejecución muchas cosas en el presupuesto pueden cambiar. Si es que, por ejemplo, cogemos nuestro presupuesto nacional aprobado a principios del año y vemos cómo termina su ejecución en diciembre, hay muchas diferencias. Se cambian montos, se reestructuran prioridades dentro de los límites que establece la ley. Entonces es importante que durante la ejecución, quienes estamos trabajando en presupuestos con enfoque de género, mantengamos un ojo puesto ahí para ver que efectivamente los temas, las prioridades y los recursos que logramos durante la formulación y la aprobación efectivamente se mantengan durante la ejecución.
Y esto también tiene relación con el monitoreo y el seguimiento para ver efectivamente cómo se están asignando y ejecutando esos recursos, qué resultados se están logrando, para que en la evaluación podamos tener efectivamente información de qué ha pasado con esos recursos, qué impacto ha tenido y si es que efectivamente esos compromisos frente a la igualdad de género y derechos de las mujeres están siendo prioridad al momento de asignar los recursos. En cada etapa, las instituciones públicas intervienen en diferentes momentos y con diferentes responsabilidades. Entonces, por ejemplo, en los momentos de formulación, los ministerios de finanzas, los ministerios de planificación y los ministerios sectoriales son quienes participan de una forma más activa porque son quienes diseñan la política pública y dicen, yo, por ejemplo, salud, tengo estos compromisos, los voy a ejecutar durante este año con estas acciones y solicito que se me asignen estos recursos. Planificación y finanzas verifican efectivamente que eso se alinee con la planificación nacional y finanzas asigna los recursos de acuerdo a la disponibilidad de los mismos que tenga el Estado. En la aprobación participa mucho la Asamblea Nacional o los parlamentos, sin embargo el Ejecutivo tiene un momento de presentar el presupuesto, de dar más información, de argumentar de por qué está asignando estos recursos. Entonces es importante entender en cada momento la diferente actuación que puede tener cada instancia para saber y tener un mapa de quiénes pueden ser nuestros principales o potenciales socios en cada una de las etapas y qué tipo de información les podemos proveer o se puede asegurar en la elaboración del presupuesto para que en cada momento los logros que hemos logrado, que hemos conseguido en presupuestos con enfoque de género se vayan manteniendo, sosteniendo y fortaleciendo. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, en América Latina y el Caribe hay varias experiencias de presupuestos con enfoque de género y cada cual ha ido diseñando e implementando su estrategia a partir del contexto en donde se han identificado momentos claves para trabajar en el tema. Entonces, por ejemplo, tenemos en algunos países en donde a nivel constitucional se logró generar un espacio normativo al más alto nivel que fortalezca el trabajo en presupuestos con enfoque de género. Esos países son principalmente Ecuador, Bolivia y Venezuela, que hace más o menos unos 10, 8 años los países vivieron un momento de asambleas constituyentes en donde se hicieron nuevas constituciones y en los tres casos estas normas marco tienen acápites que solicitan al Estado y a sus diferentes instancias incorporar el enfoque de género en la planificación, en el diseño, en la implementación de las políticas públicas y además en la asignación de recursos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Venezuela, hablan específicamente de que una de las prioridades para la asignación de recursos tiene que ser la reducción de desigualdades y entre ellas las desigualdades por razones de género. En el caso de Ecuador, por ejemplo, este artículo se sostiene al decir que todas las instituciones del Estado deben incorporar el enfoque de género, diseñar programas y proyectos que reduzcan las desigualdades en temas de género y además asignar los recursos pertinentes. En el caso de Bolivia, habla también de cómo la distribución de ingresos a nivel nacional y descentralizado debe asegurar las desigualdades que tiene la población, entre ellas la desigualdad de género entre hombres y mujeres, y además asegurar que esta redistribución de recursos también sea aplicable a nivel territorial y descentralizado. Este marco constitucional también ha sido fortalecido ya con las normas y regulaciones específicas de los sistemas de planificación y finanzas. En estos niveles, por ejemplo, hemos tenido momentos en donde los grandes marcos o los códigos orgánicos de planificación y finanzas también retoman este tema y dan una puerta para poder trabajar presupuestos con enfoque de género año a año. En este tema, por ejemplo, podemos mencionar experiencias como Bolivia, en donde los códigos de finanzas y los códigos de descentralización toman en cuenta
los presupuestos con enfoque de género para la distribución de los recursos entre gobiernos subnacionales. Y eso también se vincula con las normas de instrumentos de descentralización y administración de los gobiernos locales. Entonces, esto implica cómo efectivamente ver el marco nacional en todos los niveles de gobierno, de presupuesto público, y ver cómo poco a poco se van haciendo acciones en los distintos niveles para conseguir resultados. Y ahí también es importante ver desde la norma y desde los insumos técnicos cómo también se han logrado normas e instrumentos para planificación y presupuestación nacional y local con enfoque de género. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia tiene un mecanismo de coordinación interinstitucional de políticas públicas que son, llaman los COMPES, y son un consejo un mecanismo de articulación de diferentes instancias de gobierno en donde priorizan temas a nivel sectorial. Existe un COMPES específico para igualdad de género, en donde tanto planificación, finanzas y el mecanismo de la mujer son quienes están a cargo de la coordinación de esta instancia y se aseguran la implementación del plan de igualdad. Dentro de este COMPES se aprobó la generación de instrumentos de planificación y presupuesto con enfoque de género que permitan hacer un seguimiento de los recursos que están haciendo las instituciones del gobierno a la implementación del plan de igualdad. Entonces partimos de un mecanismo de coordinación interinstitucional de política pública para generar instrumentos de presupuestos con enfoque de género que sean aplicables a diferentes instituciones que tienen que implementar una política pública como el plan de igualdad. Tenemos también, por ejemplo, en países como República Dominicana, en donde se ha generado un instrumento a nivel de presupuesto y estructura programática para clasificar e identificar los recursos presupuestarios para la igualdad de género. Este instrumento tiene mucho potencial en un proceso de presupuesto por resultados, en donde va construyendo poco a poco mecanismos en donde la igualdad de género se vaya consolidando como un resultado de una meta de desarrollo que está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que también se mantiene, se sostiene y se profundiza desde el sistema presupuestario, asegurando que se asignen recursos y que efectivamente sea mucho más sencillo medir los resultados que se consiguen con esas asignaciones. Siguiente, por favor. Solamente para ponerles un ejemplo de los instrumentos y de los sistemas que se han generado en la región. Este instrumento que ustedes están viendo en la pantalla es el clasificador presupuestario creado por el Ministerio de Finanzas de Ecuador. Las ventajas que tiene este clasificador es que está incorporado en el sistema de gestión financiera del presupuesto nacional del Estado, entonces es aplicable a todos los niveles de gobierno, por todas las instituciones, y es un clasificador que permite identificar los recursos que cualquier institución del Estado asigna a la igualdad de género de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Entonces, mediante esta clasificación y esta herramienta podemos ver qué instituciones están asignando recursos, a qué lineamiento están contribuyendo y con qué actividad institucional. Esta información es accesible de forma pública y gratuita. Es un aplicativo que está en la página web del Ministerio de Finanzas de Ecuador y que, como está vinculado al sistema de gestión financiera del Ministerio de Finanzas, es información oficial y actualizada. La información que da este clasificador se refiere a la gestión presupuestaria realizada hasta la noche del día anterior. Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos a la página del Ministerio de Finanzas ahora y vemos los datos del clasificador, podemos ver las cosas que se han pagado hasta la medianoche del día de ayer. Este es un instrumento muy útil para quienes quieren hacer seguimiento de la política pública, porque efectivamente podemos ver quién está ejecutando, con qué acciones, versus qué resultados,
y, por ejemplo, levantar alertas de por qué un recurso no se está ejecutando. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina podemos ver un mapa que muestra el ranking municipal de inversión en equidad de género que elaboró Bolivia. En Bolivia, como les había mencionado, hay una norma que rige el sistema descentralizado de asignación de los recursos, en donde habla solicita a las diferentes instituciones descentralizadas que asignen recursos para la igualdad de género. Y uno de los temas que se debía atender con estos recursos son los servicios integrales de atención a violencia. Desde el seguimiento de las organizaciones de mujeres, se veía que en los territorios estos servicios no se estaban entregando de forma adecuada. Y empezaron a hacer un análisis del porqué. En muchos de los lugares, el porqué se debía a que no se estaban asignando recursos para que esos servicios funcionen. Entonces, por ejemplo, los servicios de atención psicológica no se podían brindar porque no había una partida presupuestaria con la que se pueda contratar a una persona. O esa partida presupuestaria se habilitaba en octubre, entonces de ese año solamente estaba el servicio a disposición los últimos meses del año. Entonces, desde las organizaciones de sociedad civil se generó este ranking, en donde efectivamente pueden medir los recursos que se están asignando para igualdad de género y hacen este mapeo de los departamentos. Entonces, podemos ver que en este caso para el 2010 solamente tenemos 2 departamentos que tienen una inversión en género buena, la mayoría es delicada y tenemos algunos lugares en donde la inversión es crítica. La siguiente, por favor. Esto ayuda, por ejemplo, a ver efectivamente, a mejorar la rendición de cuentas y a que desde la sociedad civil podamos hacer una incidencia de decir alcalde, prefecto, gobernador, esto es lo que está pasando en el territorio, hay una normativa nacional que dice que se tienen que asignar los recursos y en este departamento no se está cumpliendo. Este tipo de información ha servido también, por ejemplo, para el costeo de los servicios que establece la Ley Integral de Erradicación de Violencia en Bolivia. La Ley de Violencia en Bolivia tiene un capítulo muy interesante de asignación de recursos, en donde desde la mirada de los presupuestos con enfoque de género, identifica una estrategia de optimización de recursos entre gobierno nacional y gobiernos descentralizados para asegurar que los servicios de atención y prevención en violencia de género sean adecuados. Entonces, por ejemplo, a partir de este ejercicio, este mapa de aquí nos muestra la categorización de departamentos versus la posibilidad de asegurar los servicios de la Ley Integral de Violencia. La Ley Integral de Violencia dice que dependiendo, por ejemplo, del número de población, un departamento tiene que asegurar tantos servicios, un municipio algunos otros y en los niveles más pequeños de gobiernos locales otros. Sin embargo, si se contabilizaba los recursos necesarios para asegurar esos servicios y las transferencias que recibían los gobiernos locales, se veían que algunos municipios no iban a poder completar el servicio. Por eso es que se clasifica en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y más bien desde la institución que regula la descentralización y la autonomía, ven la forma de optimizar y complementar recursos entre diferentes gobiernos locales para poder garantizar la mayor cantidad de servicios con los recursos existentes y dentro de una coordinación entre los diferentes gobiernos locales. La siguiente, por favor. Estos son como 2 ejemplos muy puntuales del trabajo que se ha conseguido en la región. Y en este caso he escogido estos 2 porque son 2 instrumentos y 2 metodologías que dentro de la región ha generado mucho interés y han habido varias visitas de asistencias técnicas a varios países para poder comprender mejor estas metodologías y adaptarlos a cada realidad. Por ejemplo, tenemos el caso de costeo en Bolivia, ha sido compartido en varios lugares y se ha adaptado a los sistemas de planificación y presupuestos nacionales en los casos de Honduras,
en donde se aplicó un costeo adaptado a las metodologías nacionales y de donde el plan de igualdad también ha tenido una contribución importante de otras instituciones. En el caso del clasificador presupuestario de Ecuador, ha sido presentado en varios foros internacionales y ha servido para, desde los aprendizajes que ha tenido Ecuador, replicar la experiencia y adaptarla en procesos de reformas de los sistemas financieros en varios países, como por ejemplo Colombia, Bolivia, Perú, República Dominicana, Guatemala, en donde poco a poco se van identificando las ventajas que tiene contar con una herramienta de este tipo y cómo se pueden ir retomando estos aprendizajes a la situación nacional. Y a partir de estos procesos de intercambio de experiencia y de acompañamiento a cada país, hay algunas reflexiones que hemos visto sobre el proceso. Por un lado, el hecho de que incorporar los presupuestos con enfoque de género en las normas nacionales institucionaliza los procesos en todos los niveles y para todas las instituciones. Muchas veces cuando trabajamos en presupuestos con enfoque de género, ponemos todos nuestros esfuerzos en lograr unas asignaciones presupuestarias en un año determinado. Sin embargo, al siguiente año nos toca hacer lo mismo y así cada vez. Cuando logramos asentar estos logros en los sistemas a nivel más alto, logramos que los resultados se vayan manteniendo, institucionalizando y que podamos dar pasos hacia adelante cada vez. Por otro lado, hemos visto que a nivel de la región, en los lugares en donde se cuenta con instancias especializadas en igualdad de género, en los ministerios de planificación y finanzas, trabajando además en las áreas y en los temas esenciales de la institución, hace que las experiencias sean más sólidas, que las propuestas se concreten y que además las instituciones se apropien. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en los casos en donde las unidades de género trabajan en los temas sustantivos, por ejemplo, de salud, de finanzas, de planificación, o sea, en la razón de ser de la institución, las propuestas se concretan con mayor facilidad y además las instituciones hacen que estos procesos se vayan incorporando de forma institucional. Vemos también que el trabajo en presupuestos con enfoque de género es un área que necesita fortalecerse, especialmente para tener una asistencia técnica desde los mecanismos de la mujer. Es un área que, por ejemplo, para ONU Mujeres también ha significado un proceso de aprendizaje, de generación de capacidades para poder trabajar con ministerios de planificación y finanzas en sistemas y en procesos a los que no necesariamente estamos muy familiarizados. Entonces, hemos visto que los mecanismos de la mujer que fortalecen sus capacidades en estos temas tienen una incidencia mucho más fuerte en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones porque tienen como aliados a esos entes que regulan toda la planificación y todo el presupuesto del Estado. Y en este sentido también hemos visto que es necesario combinar herramientas generales y amplias de presupuesto con enfoque de género, como las que inciden en el sistema de planificación y finanzas, con pilotos de aplicación a nivel sectorial sobre temas prioritarios. Es decir, necesitamos probar que funciona. Y eso es fundamental para asegurar que cada vez vayamos teniendo mayores avances y que las instituciones vayan también profundizando su trabajo a partir de los temas que más les interesen. Por ejemplo, a nivel nacional es importante tener en cuenta cuáles son esos grandes metas nacionales que son la prioridad presidencial y ver cómo el enfoque de género contribuye a que esa meta se consiga. La siguiente, por favor. Vemos también que si bien hemos apoyado la generación de capacidades y la institucionalización de procesos, los presupuestos con enfoque de género no son aún una práctica regular en las instituciones y por lo tanto se requiere de asistencia permanente y de monitoreo. Y eso pasa también por los cambios que existen en las instituciones de personal, adaptación de procesos. Entonces es un trabajo que necesita irse manteniendo en el tiempo. Vemos que en las experiencias en donde se ha logrado el incremento de asignación de recursos para la igualdad de género, se hace sobre todo desde la reorientación de recursos existentes.
Por ejemplo, cuando analizamos las instituciones y analizamos el presupuesto, vemos que muchos recursos se están mal aprovechando y que no se ejecutan de una forma adecuada porque hay actividades muy similares que realizan varias instituciones. En algunos casos, por ejemplo, capacitaciones o entrega de servicios que se hacen desde diferentes instancias de una misma institución o desde diferentes instituciones del Estado que llega a la misma población casi de la misma manera. Entonces, en lugar de asignar un recurso que no necesariamente está cumpliendo el objetivo, como desde el enfoque de género identificamos estas problemáticas, aseguramos que se atienda mejor el problema y los recursos puedan orientarse de una forma más estratégica. Vemos también que hay varios países que están diseñando o han diseñado nuevos planes nacionales de desarrollo, y en estos planes nacionales de desarrollo la igualdad de género se consolida mejor. Son el caso, por ejemplo, de República Dominicana, de Colombia, en donde los planes nacionales de desarrollo plantean ya objetivos y metas específicas en igualdad de género, y además en las otras metas sectoriales también identifica cómo para conseguir una meta se tiene que asegurar la reducción de desigualdades entre hombres y mujeres. Tenemos, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, en donde por un lado tenemos una meta que habla de la mejora de ingresos para mujeres jefas de hogar, pero también una meta sectorial que habla de reducción de la pobreza para la población, y en donde pone una meta desagregada por hombres y mujeres, sabiendo que los hogares encabezados por mujeres tienen mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza. Entonces vamos viendo cómo los planes nacionales de desarrollo van teniendo esta mirada desde el enfoque de género, y cómo también es necesario que esto baje de las instituciones sectoriales para asegurar que la política pública que se va a implementar y los recursos que se van a asignar tomen en cuenta estas metas con esta visión. Vemos también que la sociedad civil en la región ha ido aumentando su trabajo y su fortaleza en presupuestos con enfoque de género desde diferentes formas, en diferentes momentos, a partir de la coyuntura que se vive en cada país. Sin embargo, no es un área de trabajo que está incluido plenamente en sus agendas. Si bien es cierto, desde la sociedad civil se plantea muchas veces que el Estado no está asignando recursos, esta demanda es momentánea y no necesariamente desde la sociedad civil insistimos en el tema y lo mantenemos periódicamente en las agendas desde la visión o desde las demandas que se hacen al Estado, y cómo desde la sociedad civil se va generando información y análisis a este respecto que faciliten y que fortalezcan las agendas de lucha de los derechos de las mujeres. Pues, por ejemplo, si estamos hablando desde la sociedad civil de erradicación de la violencia, incorporar en nuestro discurso y en nuestros análisis qué políticas públicas del Estado está implementando para resolver el problema, qué recursos está ejecutando, desde qué instituciones y qué resultados está consiguiendo. Esto hace que la incidencia sea más fuerte. Y finalmente, siguiente por favor. Tenemos también una oportunidad a nivel regional desde los mecanismos multilaterales de cooperación para generar mecanismos regionales de presupuestos con enfoque de género. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericano SICA empezó desde hace varios años la discusión de una metodología regional de presupuestos con enfoque de género que permita tener una mirada regional de qué está pasando, que facilite la implementación de la política regional de igualdad de género, que promueva que los ministerios de finanzas de la región compartan conocimientos de este tema, y que haya además una estrategia regional y unos instrumentos regionales de medición de los presupuestos con enfoque de género. Vemos también que en la región hay problemas serios frente a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, unas altas tasas de mortalidad materna, embarazo adolescente, violencia contra las mujeres, una brecha grande de ingresos. Sin embargo, si es que vemos el discurso y los compromisos políticos frente al tema y los recursos que se asignan, hay una gran diferencia. Entonces vemos que lastimosamente, si estos temas se plantean como prioridad,
están siendo fuertemente influenciados por normas culturales que limitan el diseño y la implementación de políticas públicas que realmente atiendan esos problemas, y eso también perjudica la asignación de recursos de una forma adecuada. Y vemos también que en las últimas 2 décadas las iniciativas de presupuestos con enfoque de género han sido promovidas fuertemente por el financiamiento de la cooperación internacional, y muchos de los países de las Américas y el Caribe ahora están siendo clasificados como países de ingreso medio. Eso significa que la ayuda al desarrollo en nuestros países se ha reducido de una forma importante, contamos con menos recursos para trabajar estos temas, y si bien en muchos países desde los gobiernos hay la voluntad de trabajar a este respecto, los recursos y las instituciones involucradas, las capacidades que se pueden generar son mucho menores a lo que se había conseguido en varios años, principalmente porque no hay recursos suficientes para poder trabajar en tema. Siguiente, por favor. Eso es un poco como una mirada de las experiencias. Varios de los temas que han comentado están incorporados en los módulos del curso. Hay bastante información y documentos que se han generado en la región, y que, bueno, esperamos que este espacio sea también importante para ir compartiendo y ver cuáles son las oportunidades que tenemos de aprender y de fortalecer el trabajo que estamos haciendo en nuestros países a partir de lo aprendido. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ya mientras hablabas, hacías tu presentación, algunas personas compartieron preguntas. Creo que Natalia está muy contenta porque pudo intercambiar en vasco. Y pues entonces ahora le voy a pasar como voy a darle la opción a Natalia de compartir su pantalla. Natalia, no te veo. Como aparezco en Organizer, sí, como okay, organizadora, ya. ¿sí? Muy bien. Ok. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Yo la veo. Ok. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Las primeras preguntas que fueron apareciendo las ven en la pantalla, se las voy comentando a Lorena. Lorena dice: Marga, en el proceso presupuestario, ¿hay experiencias en América Latina donde la sociedad civil haya incidido en la aprobación del presupuesto? Creo que una de las experiencias que se ha compartido mucho en la región ha sido el caso de México. En el caso de México, las organizaciones de mujeres con algunas organizaciones especializadas en análisis de presupuesto y política fiscal empezaron a presentar como un análisis de ciudadanos del presupuesto, y eso lo compartían con las parlamentarios y parlamentarias afines a los temas de género y con las bancadas de derechos de las mujeres en el Congreso. Eso fue una experiencia muy potente porque permitió un análisis como mucho más cualificado del presupuesto. La sociedad civil presentó esta información y además sirvió como un equipo asesor para parlamentarios y parlamentarias, y eso también fue importante para que luego en el mismo Congreso en México se haga una oficina de seguimiento presupuestario en donde se trabajan los presupuestos con enfoque de género. Entonces, desde una iniciativa de la sociedad civil de seguimiento, de incidencia y de generación de conocimiento, se lleva ya a una oficina especializada dentro del Congreso que se encarga ya año a año de hacer este análisis y de efectivamente pasar esa información de forma más desagregada para el resto de parlamentarios y parlamentarias. Solamente precisar, Lorena, que tenemos justamente a Lucía Pérez Fragoso el 14 de junio, que nos va a presentar la experiencia de México desde esta perspectiva de la sociedad civil. Perfecto.
¿Sigo contestando las preguntas o cómo? Sí, perdón, que estaba en mute. La siguiente pregunta es de Ivonne y dice, ¿a qué se refiere cuando habla de costeo? ¿Se refiere al nivel de ejecución de un determinado presupuesto o partida presupuestaria? En el caso de Bolivia, el ejercicio realmente significó saber cuánto cuesta entregar un servicio en una localidad determinada. Por ejemplo, en el caso de la Ley Integral de Violencia se establece el funcionamiento de los servicios integrales de violencia en los municipios. Estos servicios integrales son sobre todo asistencia legal y psicológica para mujeres que han sufrido violencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de este servicio a nivel local, ¿cuánto cuesta entregar este servicio? Por tener, por ejemplo, el espacio físico adecuado para recibir a la persona y los costos administrativos para tener profesionales que trabajen en el servicio durante todo el año, qué tipo de insumos necesita desde computadora, equipo, papel, para sobre eso decir, por ejemplo, este servicio integral de atención en violencia para una población, me invento, de 1000 habitantes, cuesta tanto, porque el índice de violencia dice que más o menos vamos a tener tantas víctimas y la probabilidad de dar servicios es, por decir cualquier cifra, 100 por mes. Entonces, tengo que asegurar el personal suficiente para dar servicio por mes, atender a 100 personas por mes. Para esto necesito 2 psicólogas y una asesora legal. Entonces, el costo de este servicio en el municipio es de tanto. En base a eso, a ese costeo, el gobierno local asigna los recursos y si no tiene los recursos suficientes y no hay probabilidad de que desde el gobierno central se aumenten los recursos para ese municipio, se combinan con municipios cercanos, por ejemplo, que tengan una población pequeña. Entonces, en lugar de tener uno por municipio, dicen, yo en el municipio A voy a tener este servicio que se cofinancia entre 2 localidades y aseguramos servicios para los 2 municipios en lugar de tener servicios incompletos de los 2. No sé si me estoy explicando. Y a partir de este costeo se ve la forma de entregar los recursos, asegurando el servicio, sabiendo ya cuánto me cuesta desde el número de población a la que se puede atender. Ok, la tercera pregunta, perdón, es de Marga y dice, ¿conoce alguna experiencia de PSG en América Latina que se haya adaptado en España o viceversa, experiencias de PSG de España adaptadas a algún país en América Latina? Yo, creería que han habido varios momentos de intercambios de experiencia con España, por ejemplo, con el País Vasco, con Andalucía, en donde se han compartido las experiencias de un lado y otro, así como replicar o adaptar. No ha sido muy sencillo porque los sistemas de planificación y presupuesto son distintos. Sin embargo, creo que varias de las metodologías, por ejemplo, de análisis del presupuesto o de mirar al presupuesto con enfoque de género, sí se han tomado los aprendizajes y los instrumentos que se han hecho en España, y a partir de ese como primer acercamiento a los presupuestos ya se han generado herramientas y metodologías latinoamericanas. Si es que vemos en muchos de los documentos que aparecen como metodologías de presupuestos con enfoque de género en América Latina, muchos de ellos toman como referencias bibliográficas de consulta y análisis documentos elaborados en España. Ok. La siguiente pregunta de Amparo dice, ¿disponen de resultados específicos cuando los ministerios de finanzas trabajan con los mecanismos y organismos de las mujeres en los países de la región? Yo diría que el caso de México es muy interesante. En el caso de México, el Plan de Igualdad de Oportunidades es
parte integrante de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y eso hace que todos los sectores tengan que observarlo y además implementar medidas específicas que respondan al plan como una política pública prioritaria en sí misma, pero también como una estrategia para llegar a las metas nacionales, y eso hace que el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda de México trabajen muy de cerca. Ellos también han generado un mecanismo de clasificación presupuestaria en donde se les dice a los sectores cuáles son sus responsabilidades frente al plan de igualdad de oportunidades, qué tipo de acciones tienen que implementar, y sobre eso se hace la asignación y el registro de los recursos. Entonces, este trabajo se lo realiza muy de cerca entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda. La siguiente pregunta es de Daniela. Dice, al existir una visión de la PSG, pero que solo esté enfocada en la gestión del Ministerio de la Mujer, ¿se considera como un enfoque correcto o la idea es que el mecanismo sea implementado por diferentes entidades del Estado? No entiendo la pregunta. Daniela, si pudieras escribir un poquito más detalladamente la pregunta, se la devolveremos a Lorena en cuanto esté lista. La siguiente, paso a la siguiente pregunta porque siguen llegando. La siguiente es de Marga y dice, en el caso de Centroamérica, con la idea del SICA de tener una metodología regional de PSG, ¿cómo se aborda la diversidad de países en Centroamérica, donde probablemente cada país tenga un sistema presupuestario particular? La idea es contar con un modelo de seguimiento a los presupuestos con enfoque de género, en donde se den unas pautas regionales alineadas a la implementación de la política regional de igualdad de género y que tomen en cuenta efectivamente los sistemas presupuestarios de cada país. La idea no es modificar los sistemas presupuestarios a nivel de país, sino tener criterios comunes de medición. A nivel nacional, cada país seguirá trabajando en su sistema con sus propias herramientas, pero sus herramientas tienen que generar la información que se pide regionalmente, sobre todo enfocado a la asignación de recursos a nivel nacional para la implementación de la política regional de igualdad de género. Jacqueline y Amparo dicen que quisieran conocer un poquito más sobre el centro regional que mide los presupuestos con enfoque de género. Dice Amparo, me gustaría conocer un poco acerca del trabajo del SICA sobre tener una metodología regional de PSG y quién la lidera. Bueno, estas dos preguntas van juntas. El SICA tiene una política regional de igualdad de género en donde uno de los ejes de la política y del plan habla de presupuestos con enfoque de género. Entonces, la idea de este modelo es poder concretar esta parte del plan de tal forma que a nivel regional se pueda tener una medición oficial y sobre los mismos criterios de los recursos que se están asignando para la igualdad de género a nivel regional. Es una iniciativa que se está trabajando desde el CONCA como mecanismo en donde participan los mecanismos de la mujer y desde COSEFIN, que es el Consejo Sectorial del Ministerio de Finanzas. Entonces es un proceso que está en construcción, que todavía no está en marcha, y que obviamente por los procesos y los espacios de trabajo que tienen mecanismos de integración, es una construcción que va paso a paso. La pregunta de Consuelo dice si podría comentar acerca de experiencias de fomentar capacidades en ministerios de la mujer y OSC, el alcance de ese apoyo. A ver, las experiencias han sido sobre todo en un primer momento de mejorar el conocimiento de los mecanismos de la mujer, de los sistemas de planificación y presupuesto. Cómo funciona, porque los mecanismos de la mujer son
usuarias de los sistemas de planificación y presupuesto, porque ellas también formulan, hacen su planificación anual y hacen su presupuesto anual que se entrega a las instancias de Hacienda. Sin embargo, hay un manejo mucho más técnico y especializado, tanto en planificación y tanto en finanzas, de el funcionamiento del sistema, los tiempos, los procesos, los instrumentos, quienes intervienen, cómo se da la normativa, y además todo un lenguaje diferente que es necesario que los mecanismos de la mujer también se familiaricen, los manejen y los utilicen para poder tener una relación técnica mucho más fructífera con los mecanismos, con los ministerios de planificación y finanzas. Entonces, sí ha pasado por este fortalecimiento de capacidades en planificación y finanzas públicas y además un trabajo de identificar prioridades sectoriales. Uno de los factores que facilitan que los presupuestos con enfoque de género realmente contribuyen a las agendas de igualdad de oportunidades de los derechos de las mujeres ha sido el concretar en un tema específico con un sector específico, partiendo de las prioridades sectoriales. Por ejemplo, en muchos de nuestros países, uno de los objetivos de desarrollo del milenio que no se cumplieron tienen que ver con la mortalidad materna. Y eso repercute directamente con el Ministerio de Salud. Entonces, si es que los mecanismos de la mujer identifican al Ministerio de Salud como un socio clave, este trabajo es mucho más potente si se identifican los temas que para el sector son claves y cómo desde el enfoque de género podemos ayudarles a que estos objetivos sectoriales se cumplan. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, como son instancias muy amplias, con muchos en responsabilidades, por ejemplo, la asistencia del mecanismo de la mujer se focaliza en los programas, los servicios que tienen que ver con mortalidad materna. Entonces, así, yo le doy un valor agregado a mi contribución como mecanismo de la mujer y un ministerio sectorial, apuntándole a un tema que es prioritario a un sector, y eso significa también que necesitemos conocer de temas de salud y género. Por ejemplo, cuáles son los factores de género que intervienen o que influyen para profundizar los temas de mortalidad materna. Desde el enfoque de género, ¿qué acciones específicas puedo sugerir que se implementen? Y también hacer este ejercicio de mirar como Ministerio de Salud cuántos recursos le estoy asignando para este tipo de servicios, con qué mirada, desde qué entes, es descentralizado, solo es nacional, y a partir de eso ayudamos a que efectivamente nuestro conocimiento de la planificación y de las finanzas públicas, con el conocimiento del sector y el enfoque de género, haga que el diseño de la política y la asignación de recursos pueda ser más eficiente. Gracias. Daniela, que dejamos la pregunta pendiente, siguió con un ejemplo de su pregunta. Dice, en mi país se asignan presupuestos para tratar con temáticas de igualdad de género, por lo tanto PPG, a entidades enfocadas en temas de mujer. En Chile, el Ministerio de la Mujer. Pero solamente se asigna a esta entidad. ¿Es esto correcto si es que solamente se enfoca a esta entidad? ¿O el enfoque correcto debería ser asignar presupuestos con perspectiva de género a diferentes entidades del Estado, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, etcétera? A ver, uno de los temas que siempre se ha visto al hacer el análisis de un presupuesto desde la perspectiva de género es que los ministerios de la mujer no cuentan con recursos suficientes para poder ejercer su rol. Si es que vamos a ver, por ejemplo, los reglamentos o las leyes que norman los mecanismos de la mujer, les dan unas responsabilidades súper amplias, de rectoría, en algunos casos de implementación, su accionar es nacional y descentralizado. Sin embargo, cuando vamos a ver los recursos financieros del Estado asignados para cumplir con esas responsabilidades son absolutamente insuficientes. Entonces, uno de los temas que sí se apuntala al hablar de una estrategia de presupuestos con enfoque de género es asegurar que los mecanismos de la mujer tengan
un presupuesto institucional suficiente para un acompañamiento y una asistencia técnica de calidad. Es como que, por ejemplo, quisiéramos, qué sé yo, en nuestros países tener una campaña para la prevención contra el Zika y no le demos recursos al Ministerio de Salud. Más o menos esa es la comparación. Sin embargo, no debe ser la única asignación de recursos para los temas de género, porque los ministerios de la mujer son entes rectores. Sin embargo, las brechas de género están en múltiples sectores y tienen que ver con múltiples instituciones del Estado. Y ahí también es importante tener en cuenta que la igualdad de género y los derechos de las mujeres es responsabilidad de los estados y esto significa una responsabilidad de todas las instancias de gobierno. Es decir, si es que yo tengo, como decíamos antes, un problema de mortalidad materna, es del Ministerio de Salud el que tiene que implementar las acciones y asignar los recursos. Si es que tengo un problema, por ejemplo, de brecha laboral, ahí tiene principal acción los ministerios de trabajo, los institutos de capacitación profesional, los ministerios que promueven la producción, por ejemplo. Entonces, es importante que desde esta mirada de los presupuestos con enfoque de género, mirar la política pública de una forma integral, cada instancia a nivel nacional y descentralizado vean cuál es su responsabilidad frente a los temas de género, qué acciones tiene que hacer y cuántos recursos tiene que asignar. La siguiente pregunta de Judith dice que quisiera saber si las experiencias van los fondos de la cooperación. En bastantes países se han asumido porque, sobre todo, bueno, les voy a hablar más desde las que hemos apoyado como mujeres, nos hemos asegurado que sean instancias nacionales quienes lideran los procesos. Dependiendo del contexto, en algunos casos han sido los ministerios de finanzas directamente, en algunos otros casos han sido los mecanismos de la mujer, en algunos otros casos han sido los parlamentos. Entonces, vemos que efectivamente son experiencias que se mantienen, sin embargo, en diferentes niveles y la continuidad institucional que se puede dar al trabajo varía en cada lugar. La pregunta de Laura dice, yo que trabajo en ONU Mujeres en el departamento de Cauca, la Secretaría de la Mujer nos ha solicitado apoyar para ajustar la política pública de igualdad de género, pero la misma no tiene presupuesto. ¿Cuáles serían los pasos a realizar para realizar incidencia a nivel de gobernación departamental para incluir el presupuesto? Uno de los temas claves es efectivamente, incluir en el discurso el hecho de que para que una política se concrete se tienen que asignar recursos, si no queda solamente en letra muerta, por un lado. Luego, habría que fijarse, por ejemplo, en la ley tanto de asignación de recursos a gobiernos descentralizados, si es que tiene alguna provisión, tal vez no directamente sobre temas de género, sino para reducir desigualdades, para reducir la pobreza, alguna cosa que nos diga cómo podemos usar mejor los recursos que nos transfieren a los gobiernos locales, y también fijarse en cómo está la asignación de recursos y la planificación dentro del departamento. Entonces, muchas veces las políticas o los planes de igualdad de género se ven como una política aparte cuando se puede vincular a otras políticas existentes. Entonces, por ejemplo, hemos visto casos en donde, qué sé yo, las políticas de igualdad tienen un componente fuerte en promoción, sobre todo en sectores rurales, en promoción y desarrollo agropecuario, en donde las mujeres productoras puedan acceder a productos o servicios de financiamiento. Entonces, en lugar de tener un presupuesto específico aparte para esta política, es ver dentro de la gobernación o dentro del departamento si ya existe un programa similar
qué acciones tiene y cuáles podrían fortalecerse, mejorarse, complementarse para la igualdad de género. Y además, creo que sí es importante un ejercicio, los ejercicios de costeo son importantes como para decir, la implementación de la política pública de género para conseguir los resultados que usted se está planteando en estos años cuesta 1000, por decir cualquier cantidad. Si tengo 0, voy a conseguir 0. Pero dentro de ese plan, por ejemplo, identificar temas que puedan ser prioritarios en el tema de Colombia, por ejemplo, los temas que están negociados en el acuerdo de paz podrían ser como un tema político estratégico para posicionar el tema. Entonces, decir, por ejemplo, dentro del plan, dentro de la política de igualdad de género, me invento 20 temas. De los 20 temas, 5 son parte importante del acuerdo de paz. Entonces, como gobernación, empecemos por estos 5 y necesitamos además decir que como departamento estamos cumpliendo con la parte del acuerdo de paz que dice que se tienen que asignar recursos para que se cumplan los compromisos. Entonces es, por un lado, tener información técnica de cuál es la situación, de cuál es el problema, cuál es la parte legal que nos ayuda a asignar recursos, los compromisos que tenemos y posibles fuentes de financiamiento con los recursos existentes. Y también decir, para que esto se cumpla necesitamos tantos recursos nuevos y también ver la posibilidad de identificar fuentes de financiamiento, sean de proyectos de cooperación o si, por ejemplo, se puede reasignar un monto de una tasa o de un impuesto, de una asignación que recibe el departamento, un poco como para tener varias opciones de implementación, porque muchas veces, o sea, también es como muy difícil poder implementar una política pública al 100% desde el día 1. Entonces, sí es como tener una estrategia que vaya dando diferentes opciones en donde se pueda plasmar de forma política y técnica cuáles son las prioridades, los recursos que necesitan y cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento, también poniendo muy de relieve los resultados que se van a conseguir y vinculando esos resultados con las prioridades que se puedan tener a nivel departamental, tanto a nivel de metas de desarrollo como también de discurso político. La siguiente pregunta es de Jacqueline y dice, ¿cómo hacer para que el enfoque de género no se diluya al momento de asignar los recursos dentro de una institución? ¿Es necesario mantener programas verticales? Yo creo que tiene mucho que ver en la forma en cómo se formula y se ejecuta el presupuesto. Entre mejor está diseñado, es mucho más difícil que se diluya. Una de las cosas que nos cuesta mucho al momento de analizar el presupuesto es que muchas veces son como unas partidas presupuestarias tan amplias que caben en todo y la nada. Muchas veces en los presupuestos vemos que las líneas presupuestarias o las actividades presupuestarias son el reflejo de la estructura de la institución administrativa. Entonces, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, puedes encontrar que el presupuesto está formulado o las líneas son planta central, servicios generales, infraestructura, como nombres muy grandes que al analizar no puedes saber qué servicio, qué producto y en dónde. Entonces, como mencionábamos también, o lo vamos a comentar en los siguientes módulos, el trabajar en presupuestos con enfoque de género también hace que las instituciones formulen mejores presupuestos en general, porque te lleva a un nivel de análisis de preguntarte qué quieres conseguir con esos recursos. Cuando tienes un programa específico, es mucho más sencillo. Y por eso es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de presupuestos por programas o presupuestos por resultados, es muchísimo más fácil porque tienes acciones dirigidas hacia un resultado específico con unos resultados claros. Si no, el uso de los recursos se hace como muy general.
gastas del presupuesto y diseñas el presupuesto en base a tus gastos hechos del año anterior, sin necesariamente analizar si conseguiste lo que querías o no, o si tienes que modificar la forma en que estás ejecutando. Entonces, sí es importante tener en cuenta que tienes unos recursos para que las instituciones funcionen en su día a día. Sin embargo, ¿cómo combinas esos recursos con las asignaciones presupuestarias que tienes para dar un servicio en específico? Y cómo a partir de eso las asignaciones se complementan desde una visión de conseguir un resultado en concreto que reduzca una desigualdad y que contribuya a una meta nacional de desarrollo en concreto. El último comentario es de Consuelo y ella quisiera que se comentasen experiencias sobre fortalecimiento de capacidades en organizaciones de la sociedad civil y quiénes han financiado el trabajo de las mismas. A ver, yo mencionaría, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de acompañar un ejercicio de fortalecimiento de mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras. Fue un trabajo bien interesante porque fue con mujeres de base, en donde a partir de su experiencia y militancia se les empezó a dar información y a ayudarles a analizar el presupuesto. Esto significó un desafío interesante y muy bonito porque significó hacer que la información presupuestaria sea mucho más entendible en un lenguaje sencillo y además pensado desde lo que la población necesita saber y a quién incide, con quién trabaja. Creo que este fue un ejercicio bien interesante porque a partir de eso las mujeres empezaron a tener un rol más activo dentro del municipio, por ejemplo. Cuando ellos participaban en las sesiones, la discusión es mucho más de contenido y además empezaron a tener como demandas de otras organizaciones de sociedad civil porque ellas manejaban un nivel de información y de análisis que otras organizaciones no tenían. No necesariamente porque habían tenido como algún beneficio específico en acceder a la información, sino que sabían usar mejor los recursos y la información existente. Esa experiencia fue muy bonita y fue financiado por cooperación internacional. En este caso estuvieron varias agencias de cooperación, no solamente ONU Mujeres en su momento, sino también estuvo Oxfam, me parece que País Vasco y algunas otras organizaciones que estaban trabajando ahí. Gracias, Lorena. Yo cedo la palabra a Elizabeth para que vaya cerrando con el webinar, que ya llevamos un buen ratito, casi 2 horas. Y por mi parte ya está. Gracias, Natalia. Pues realmente creo que hemos tenido como una variedad de ejemplos concretos impresionante. Lorena, muchas gracias. Han sido muchas preguntas, pero creo que cada vez has dado como eso, como ejemplos muy específicos. Le paso ahora la palabra a Margarita para que haga un poco la síntesis y también si tiene algunos mensajes relacionados más con el curso, ¿no? Con las tareas que tienen que hacer. Solamente recordarles que hoy estamos al 3 de mayo y ayer ya estaba a su disposición el módulo 2 para iniciar con el segundo tema. Entonces tienen toda esta semana y la próxima para leer el módulo, participar en el foro que entiendo Lorena va a abrir muy pronto hoy, y también hacer los quiz que vamos a habilitar hoy o mañana. Y tendremos 3 en vez de 2 otras webconferencias, tendremos 3 otras, porque Andalucía también va a presentar su experiencia. Les daré más información, pero probablemente va a ser el 21 de junio. Así que tendremos una el 14 y otra el 21. Bueno, sin más, le paso la palabra a Margarita
para cerrar para hoy. Y muchísimas gracias por participar y a Lorena. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Voy a ser muy breve porque nos hemos pasado ya del tiempo estimado. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación, ha sido súper informativa. Tenemos suerte de que se queda grabada porque así la podemos volver a consultar. Me gustaría resaltar un par de mensajes claves. El primero es algo que se suele decir siempre cuando se empieza a trabajar el tema de presupuestos con enfoque de género, y es que no hay una receta típica o básica que se pueda utilizar para implementar las experiencias en todos los países de la misma manera, ¿no? Entonces, las experiencias de presupuestos con enfoque de género son particulares, hay que adaptarlas a los contextos particulares, teniendo en cuenta la diversidad de elementos que inciden en esta temática, desde cómo se organiza el proceso presupuestario, quiénes son los agentes, cuáles son los momentos, cómo se hacen las políticas públicas, qué tipo de sistema presupuestario hay, cómo se presenta el presupuesto, etcétera. Son muchos elementos, están todos interconectados en este curso. Hemos hecho distintos módulos para ir paso por paso analizando cada aspecto, aunque al final están todos vinculados, pero bueno, en este primer ejercicio, por ejemplo, hemos analizado los problemas y las características del análisis del contexto de una política particular que habéis elegido o que os hemos sugerido. En este segundo ejercicio vamos a dar un paso más, viendo quiénes son los beneficiarios de los programas y otro tipo de asuntos. Y bueno, en el módulo 3 vamos a ver el tema de asignaciones presupuestarias y presupuestos, distintas metodologías, y luego monitoreo y evaluación, y al final ya el último módulo nos dará una perspectiva más amplia de distintos elementos del proceso presupuestario y de cómo se podría desarrollar una estrategia con las conclusiones que hemos ido sacando en todos estos pasos. Otro mensaje que me gustaría transmitir es la importancia de estas plataformas o de los encuentros o espacios donde se puedan compartir las prácticas, porque sí es importante ver también qué es lo que está funcionando en un sitio para ver cómo se puede adaptar en otro, ¿no? Qué herramientas se usan, por qué ha funcionado, por qué no, y ver cómo se pueden adaptar a territorios o a países o regiones específicas. Y bueno, creo que tenemos que terminar ya. Me gustaría que siguiéramos con la conversación y con más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo. Así que bueno, un placer contar con este curso, con todos vosotros y vosotras, y bueno, seguimos en contacto a través de los foros de discusión y de los ejercicios prácticos. Saludos, adiós. Bueno, entonces buenas tardes o no sé, buenas noches y hasta muy pronto en el foro.